interesante y que quedó, como siempre sabemos decir, hermanos, es imposible tratar todos los temas que hay en una porción, imposible. Pero hay temas que de pronto son muy reveladores y a medida que uno lo va comprendiendo y viendo, lo puede llegar a compartir. Así que en la porción de ahora, Vayera, ¿sí? Que significa y se apareció, se presentó, la reveló. Justamente si vamos al capítulo 16, si me acompañan al capítulo 16, voy a hacer una leve introducción. El tema es bien conocido por quienes estudian y se trata de cuando Sara no podía, Sarai en ese momento, no podía darle un hijo a Abraham, no a Abraham, porque todavía Abraham no se había transformado. Y voy a darles un pantallazo con respecto al capítulo 16. Conociendo Sara que ella era estéril, Sara sugiere a Abraham desposar a su sirvienta Agar y así ellos van a adoptar al hijo que naciera. Si la costumbre era que la parturienta se sentaba sobre, en este caso Sarai, y al tener familia así sentada, si era como si hubiese salido de quien estaba abajo, sentada también, que era en este caso Sarai. Agar era la hija de Faraón. Después de ver los milagros que ocurrieron justamente en el palacio en Egipto, por causa de Sara, cuando ella estuvo en el palacio de él le da a Agar, a su hija, diciendo: más vale que sea sierva de alguien como Sara a que sea una princesa en cualquier otro lado. Eso se encuentra en el Midrash de Rashi, y comentario de Rashi. Mas las cosas no fueron, hermanos, como Sara lo esperaba. Agar, en cierta forma, pierde el respeto por Sara y, como se verá en este capítulo, Ismael no llega al nivel requerido. Eso no lo vamos a ver, pero vamos a hablar del tema de de Agar, el hijo, y el problema que hubo entre Agar y Sara. Y Sarai, ahora sí leo Bereshit 16, versículo 1, y dice: y Sarai, mujer de Abraham, no había engendrado para él, y ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar, y dijo Sarai a Abraham: he aquí ahora me ha restringido el Eterno en el dar a luz. Llégate ahora mi sierva, quizá pueda construir a través de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai, y tomó Sarai, mujer de Abraham, a Agar, la egipcia, su sierva, al término de 10 años. Ahí ya tenemos un remes. Si hay un 10 ahí, recuerden, hermanos, que en la numerología de la Torá y bíblica, cada vez que existe el número 3, el número 7 o el número 10, está hablando de algo muy sod, que tiene que ver con justamente la Sefirot, ¿sí? Que son 10. Y miren, ella ya hacía 10 años que la tenía Agar como si fuera su propia hija, y como sabemos, Abraham enseñaba a los hombres y Sarai enseñaba a las mujeres. Por lo tanto, Agar era una discípula y muy amada, ¿sí? por Sarai. Entonces, sigue diciendo el texto. ¿A dónde lo dejé? Acá está. Tras 10 años de habitar
la vida, del árbol de la Sefirot, él es Gesed. Siempre las parejas se arman al revés, ¿sí? Si él es bondad, Gesed, la mujer va a ser restricción, va a ser límites, va a tener que ver con el juicio, ¿sí? Entonces, con la Geburá, si uno es Gesed, el otro es Geburá. Si el varón es Geburá, la mujer va a ser Gesed. Siempre va a pasar este tipo de cosas, porque se tiene que nivelar la pareja. ¿Comprenden, hermanos? Entonces, dice, ella es justamente Geburá, o sea, Sara es del lado izquierdo. ¿Comprenden esto? Si hay alguien que no comprenda, abre el micrófono y lo explicamos. ¿Sí? Él, Abraham, el esposo, es del lado derecho, es la bondad, pura bondad es. Bondad tras bondad. Así es Abraham. Más ella es del otro lado, el de la restricción, el del juicio. Y entonces lo primero que le va a decir, juzgue Dios entre ti y entre mí. O sea, haya un juicio. Claro, ese no pide juicio. Siempre quien pide juicio es Geburá. ¿Sí? Entonces dice, y dijo Abraham a Sarai, he aquí que tu sierva está en tu mano, haz a ella lo bueno a tus ojos, y la trató rigurosamente Sarai. ¿Cómo la puede tratar? Si es Geburá, con rigor la trató, y escapó de su presencia, o sea, huyó. Después vamos a comentar todo este tema, hermanos. Y le encontró un ángel de Dios en el manantial de agua, en el desierto, en el manantial del camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde es que vienes y a dónde vas? Y dijo, por causa de Sarai, mi señora, yo escapo. Y dijo a ella el ángel de Adonai, regresa a tu señora y sométete bajo su mano. Y dijo a ella el ángel de Adonai, cuantiosamente multiplicaré a tu descendencia. Ella huye embarazada desde ya, y no podrán ser contados por su abundancia. Y dijo a ella el ángel de Adonai, he aquí has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás tu nombre Ismael, pues escuchó se dice en hebreo Kishama, por eso el Shema tiene que ver con el escuchar. Pues escuchó Adonai tu lamento, y él será un hombre silvestre, duro, ¿sí? Su mano en todo, y la mano de todo en él, y sobre la presencia de todos sus hermanos morará. Hasta allí. Bueno, ahora vamos a empezar con él, tratando de comentar esto. Lo que voy a hablar a continuación es de un rabino que no conozco el nombre, no encontré el libro en casa porque estamos en pleno lío de mudanzas. Entonces es un libro de un rabino que ahora está en México y que en su momento, cuando escribió el libro, era de la misma localidad donde vivo yo, que es San Fernando. Y este rabino dice lo siguiente: ¿cómo es posible que nuestra matriarca Sarai es una justa? ¿Sí? No es cualquier persona. ¿Recuerdan? No es cualquier persona y no carece de conocimiento. ¿Cómo es posible que haya tratado duramente y con tanto rigor a Agar, que aún haya podido poner en peligro la vida del bebé? ¿Cómo es posible? ¿Qué actuó por celos? Esa es la pregunta. ¿Sí? Quien lee esta historia, de pronto hay personas que de pronto les puede llegar a llamar la atención el comportamiento de quien es justamente
tema de lado y vamos para poder comprender por qué Sara actúa de esta manera, después de 10 años de estar enseñándole justamente a Agar, la trata con tal rigor, no sabía palabra, que esta muchacha tiene que huir. Pues bien, para poder entender qué es lo que pasó, vamos a tener que ir al tiempo de los Tanaín, ¿sí? Que son después de Yeshua, el tiempo de los Tanaín, y hay en la Gemara, hay una, no discusiones, es un tratado donde hay muchas enseñanzas y prácticas, y con lo que van a decir ellos vamos a poder entender el comportamiento de Sara. Si bien no van a hablar nunca de Sara, pero se van a dar cuenta que es lo que sucede. O sea, lo que le sucedió y la forma de actuar de Sara corresponde a esto. En la Gemara, un juez, ¿sí? Un juez, un taná, así se dice en singular, un juez, dice lo siguiente, que siempre el discípulo procure vivir donde vive su maestro. Luego, un poquito más adelante, sale otro taná, otro juez, y da la siguiente enseñanza: que nunca procure el discípulo vivir donde vive su maestro. ¿Sí? Totalmente contradictorio, ¿no? Entonces tenemos un juez que dice que siempre procure el discípulo vivir donde vive su maestro. Y el otro dice que nunca procure el discípulo vivir donde vive su maestro. Muy bien. Acá viene esta contradicción tan grande, viene la explicación. Y es la siguiente. El discípulo que quiere vivir lo que aprende, que procure vivir donde vive su maestro. Porque de esta forma va a ver a su maestro orar, hablar, comer, mirar, desarrollarse. Entonces, el discípulo que quiera realmente lo que aprende, experimentarlo, vivirlo, hacerlo carne en su vida, que procure vivir donde vive su maestro. Esto automáticamente me llevó a lo siguiente. Cuando vienen unos discípulos que van a ser discípulos de Yeshua y le dicen: maestro, ¿dónde moras? ¿Recuerdan? ¿Por qué querían vivir donde vivía él? ¿Dónde mora? Queremos estar con vos. Justamente por este tema. Por eso Pedro, cuando Simón Kefas, cuando está en la casa que están juzgando a Yeshua, ¿se acuerdan la sierva? Que viene y dice: tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque eres Galileo y hablas exactamente como habla él. Luego se va, él dice que lo niega, vuelve y dice: no, vos me dijiste que no, pero vos sos un discípulo de él, porque hablás de la misma forma, caminás de la misma forma, te comportás de la misma forma. ¿Sí? Muy bien. Sabemos que él vuelve a negarlo de palabra, pero sus hechos, sus acciones, bendito sea el Señor, lo veías a Pedro y lo veías a Yeshua. ¿Se entiende, hermanos? No sé si han escuchado alguna vez al pastor Jiménez hablando, y de pronto he escuchado a uno que era discípulo de Jiménez. Yo pensé que era Jiménez porque hablaba como Jiménez, exactamente
Jiménez. No, no era Jiménez, era un discípulo de Jiménez. Entonces, el otro juez va a decir que nunca el discípulo que no quiere experimentar y vivir como su maestro, procure vivir donde él vive. ¿Sí? Porque se está comiendo juicio, no sé si me entienden. Porque el que sabiendo hacer el bien no lo hace, se le cuenta como pecado. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, volvamos a Agar. Agar había sido 10 años discípula de Sarai. Y dicen los comentarios que Agar dijo, cuando quedó embarazada, dijo: mi maestra, mi señora, Sarai, no es una sadequet, no es una justa. Aparenta ser justa por fuera, pero no lo es por dentro. Porque si lo hubiese sido por dentro, hubiese quedado ella embarazada. Por lo tanto, dice que la empezó a mirar desde dónde. La empieza a mirar altivamente. En ese mismo instante, Agar, discípula de Sarai, no puede estar un minuto más si no se arrepiente, cosa que no hizo. Por eso comienza a tratarla rigurosamente. ¿Para qué? Para que se vaya. ¿Entienden, hermanos? Dicen los sabios que nosotros somos comparados, como dijimos la vez pasada, con árboles, ¿sí? Somos árboles. Y el árbol, básicamente, se dividiría, digamos, en dos partes. La parte del follaje y la parte de las raíces. Las raíces, hermanos, son las obras que la persona hace. El follaje es el conocimiento sin poner por obra lo que aprendió, como en el caso de Agar. Entonces, va a haber árboles con inmenso follaje, pero que no tienen sustento. Puede tener mucho conocimiento la persona, pero sus obras no van de acuerdo al conocimiento. Por lo tanto, tiene unas raíces pequeñas. Entonces, vienen los vientos de la prueba, ¿y qué va a pasar? Imagínense un árbol sobredimensionado en follaje, viene el viento, viene la tempestad, y es lo más fácil de tirar abajo. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Entonces los sabios dicen, es preferible tener poco conocimiento, pero muchas raíces. O sea, el poco conocimiento que tenga, lo actúa. Sí, se actúa. Por eso, ¿quién fue? Creo que Nachmanides, cuando le escribe a su hijo, un sabio, el Rambam con N, no el Rambam con M, que son como muy hay muchas, son muy contradictorios entre ambos. El Rambam con N, cuando le escribe a su hijo, dice: ni bien aprendas un mandamiento, no hables con nadie, corre a ponerlo por obra. Porque si no lo pones por obra, ya saben lo que dice el texto, que sabiendo hacer el bien no lo hace, se le cuenta por pecado. Entonces, desde ya, Sara no podía
a tenerla más. Y esto tiene que ver con lo siguiente, hermanos. Dentro del pueblo o dentro de los sabios de Israel hasta el día de hoy, cambió todo desde la pandemia, pero anterior a la pandemia ponían muchísimo, pero muchísimo, escollos para que un gentil fuese a estudiar la Torá. ¿Sí? Le ponían, decían, no podés, no, quiero, lo hacían venir otro día, no, te dije que no. No, pero yo quiero, vos querés, bueno, toma, acá tenés la lista del kashrut, ¿sí? Lo que podés comer o no comer, venite dentro de un año. Imagínense, la persona se venía al año y decía, quiero, estoy comiendo hace un año, ¿sí? Bueno, listo, entonces sí venía a estudiar. Pero imagínense, en el mundo cristiano, cualquiera entra, pero no importa su estado, entra. No se sabe si va. Voy a repetir las palabras de Paul Washer. Paul Washer, comentando lo que es el aceptar a Cristo como Salvador, que surgió en Estados Unidos por los años 50, en lo que era el Instituto Bíblico Bautista, dijo, nada ha traído tanto daño como el hacer aceptar a Cristo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque venga, sea salvo, venía la persona, diga a Cristo mi Salvador, Él es ahora su Señor, Él es su Señor y Él, listo, punto. La persona salía de ahí después de hacer la declaración y seguía haciendo su vida lo que quería. Entonces, en vez de ser una bendición, se estaba comiendo juicios. ¿Entiende por qué lo dice Paul Washer? Justamente un bautista dice justamente esto. La persona que acepta al Señor tiene que hacerlo con conciencia, no por emocionalismo. Escuché los coritos, cómo cantaban los hermanos, me puse a llorar, me quebranté, acepto al Señor, sí, era mi Señor, ¿sabe? Sigo haciendo mi vida. Bendición, no, pero ya no. Por eso el judío no hace proselitismo, ¿sí? Y el proselitismo que hacían Sara y Abraham tenía sus limitaciones. ¿Se dan cuenta? No era así nomás. Si no pones por obra, o sea, ¿querés la Torá? Bien. ¿No la querés poner por obra? No te conviene directamente seguir escuchando. No te conviene estudiar. ¿Por qué? Porque si no lo vas a poner por obra, si no lo ponemos por obra, eso nos estamos comprando juicio, hermanos. Por eso el camino de la Torá no es así nomás. Mateo 7, 21 al 23. En aquel día, que es justamente Rosh Hashanah, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios. ¿Y? Hoy se está viendo más que nunca, hermanos. Más que nunca. Lo que está pasando dentro de las congregaciones es terrible. Terrible. Entonces, la gracia no es barata, La gracia es lo más caro que existe. ¿Saben por qué? Porque la gracia te cuesta tu vida. No, pero el Señor ya murió. No, te cuesta tu vida, porque la palabra dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Por eso, en Mateo 7, 21 al 23, la gente está queriendo entrar. Dice, muchos. ¿Cuántos son muchos? ¿1.000? ¿2.000? ¿1.000.000? ¿10 millones? ¿1.000 millones? ¿2.000 millones? ¿Cuántos son muchos? No sabemos cuántos son muchos. Señor, yo creo. Pará. Se trata de tener raíces.
Yeshua va a hablar, el que hace su casa sobre la roca, el que lo hace sobre la arena, es lo mismo. Está hablando de lo mismo, hermano. Por eso es que Sara fue rigurosa a ver si se arrepentía y no se arrepintió. Lamentablemente no se arrepintió. Volvió porque el ángel se lo dijo. Así que ahora sí vamos. Y dice en el 16, 16:1 dice, y fue cuando Abraham era de 99 años y se presentó a Adonai. Mírate, otra vez dice acá, Vayerai, estamos en la para allá anterior, Leja. Dice Vayerai, y se presentó a Adonai a Abraham y le dijo a él, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, anda ante mí y sé íntegro y concederé mi pacto entre mí y entre ti y te multiplicaré a ti sumamente mucho. Y cayó Abraham sobre su rostro y habló con el Todopoderoso diciendo, yo he aquí, yo en cuanto a mí, he aquí, este es mi pacto contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, pues padre de multitud de naciones te he concedido ser. Y te haré fructificar a ti sumamente mucho y haré de ti naciones y reyes de ti saldrán. Y ratificaré mi pacto entre mí y entre ti y entre tu descendencia posterior a ti por sus generaciones como un pacto eterno para ser para ti el Todopoderoso y para tu simiente posterior a ti, y te otorgaré a ti y a tu descendencia posterior la tierra de tu morada, es decir, toda la tierra de Canaán como posesión eterna, y seré para ellos por Elohim, el Todopoderoso. Y dijo Elohim, el Todopoderoso a Abraham, y tú a mi pacto cuidarás, tú y tu descendencia posterior a ti por tus generaciones. Este es mi pacto que habréis de cuidar entre mí y entre vosotros, entre tu descendencia posterior a ti. Habréis de circuncidar para vosotros todo varón, y circuncidaréis la carne de vuestros prepucios, y será por señal de pacto entre mí y entre vosotros, y a un hijo a los 8 días lo habréis de circuncidar entre vosotros a todo varón a través de todas vuestras generaciones, y el nacido fue adquirido con dinero de hijo que no es de tu descendencia. Circuncidar será circuncidado el nacido en tu casa y el adquirido por dinero. Y yo vuestra carne como pacto eterno, y un inciso varón que no circuncide la carne de su prepucio, y te concederé de ella para ti un hijo, y la bendeciré, y habrá de ella naciones, reyes y pueblo de ellas habrá. Y cayó Abraham sobre su rostro y sonrió, y dijo en su corazón, ¿acaso uno de 100 años engendrará? ¿Y acaso Sara de 90 años dará luz? Y dijo Abraham al Todopoderoso, le dijo a Abraham al Todopoderoso, ojalá Ismael viva ante ti. Y dijo el Todopoderoso, no obstante, Sara tu mujer dará a luz para ti un hijo y llamarás su nombre, justamente porque cuando se envió Isaac se dice Isaac, ¿sí? Se escribe Y-I-T-Z, ¿sí? Y-I-T-Z-J-H-A-K, Isaac. Y haré cumplir mi pacto con él como pacto eterno para su descendencia posterior, en cuanto a Israel, lo he bendecido a él, y haré fructificarse a él, y haré multiplicarlo a él sumamente mucho. 12 príncipes engendrará, y lo pondré por una nación grande, y mi pacto estableceré con Isaac, el cual dará a luz para ti Sara en el tiempo en el año próximo. Y concluyó de
habló con él el Todopoderoso. Y Abraham era de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, era de 13 años. Por eso los árabes se circuncidan a los 13 años, hasta el día de hoy, aunque dicen que ahora están pidiéndole a los judíos que los circunciden a los 8 días también, como circuncidan los judíos, pero bueno, esto lo dice el rabino Natán Menashe, que vive allá en Jerusalén. Algunos árabes se hacen eso. Y ese mismo día se circuncidó Abraham a Ismael, su hijo, y todos los hombres de su casa, nacidos en su casa o adquiridos con dinero de hijos extraños, es decir, de conversos, se circuncidaron con él. Ahí terminaría la parashá Lej Leja. Déjenme hablarle un segundito en cuanto a la circuncisión, porque vamos a tener a Pablo más adelante, que es un rabino judío, y nos va a hablar de que no es circunciso quedes en el estado en que quedó, en que fue llamado, pero que el judío sí se tiene que circuncidar, sí, es una obligación que se circuncide. Y en definitiva hay dos circuncisiones, ¿sí? ¿De dónde salen que hay dos circuncisiones? Pues el texto le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham, circuncídate tú. Entonces los sabios dicen, ¿cómo circuncídate tú? Si un niño a los 8 años es circuncidado por un moel, ¿cómo es posible que diga circuncídate tú? Y ahí hay un remes en el texto, una insinuación, y tiene que ver con la circuncisión más importante de todas, que es la circuncisión del corazón. ¿Sí? La circuncisión del corazón. Nos va a decir el rabino Isaac Ginsburg que hay cuatro membranas, por así decirlo, que rodean al corazón espiritualmente hablando. Y las primeras 3 nos tenemos que circuncidar nosotros. ¿Qué es circuncidarse? Porque esto es para hombres y mujeres, Circuncidarse, hermanos, es lo que en el cristianismo, para que se entienda, es el nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo significa el morir. ¿El morir a qué? A mi voluntad. ¿Sí? Recuerden que esto ya lo vimos, pero el morir a la voluntad se llama en hebreo bitul, con B larga, bitul. ¿Qué es el bitul? Es la autoanulación del yo. ¿Sí? Y Yeshua va a decir, por esto me ama el Padre, porque yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no digo lo que pienso, sino digo lo que le escucho decir al Padre. Por eso soy su hijo, ¿sí? Entonces, como esto ya lo vimos también en las porciones anteriores, ¿qué es ser hijo de Dios? ¿Sí? Ser hijo de Dios, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho que estaba en la Guemará también, que había un grupo de sabios que dice, ¿quién es hijo de alguien? Se pregunta, y ellos mismos contestan, aquel que nació de su semilla, de su semen, de su ADN, de su sangre. Un segundo grupo entra, esto está escrito 400 años después de Yeshua, ¿sí? Para ponernos en tiempo. El segundo grupo entra y dice, no es así. ¿Acaso Ismael no era hijo de Abraham? ¿Sí? Van a ver en la historia que cuando nace Isaac, Sara va a pedir que no esté el hijo de la esclava junto con el hijo de la libre, ¿sí? Porque tenía ya cosas de la carne, ¿sí? Algunas cosas dice que eran feas sexualmente, otros comentaristas dicen
con una flecha lo quería matar, y prácticamente jugaba al blanco cuando Isaac tenía 5 años, y al verlo Sara dijo, despide a la mujer, despide a la esclava, y esto tiene que ver con algo espiritual que va a decir el Nuevo Testamento, que siempre el hijo de la esclava, quiero que entienda que el hijo de la esclava está dentro nuestro, persigue al hijo de la libre. ¿Sí? La esclava, el hijo de la esclava es el ego, ¿se entiende? El ego, ¿sí? Que vino para matar, hurtar y destruir, justamente el ego siempre va a perseguir al alma, ¿sí? A la parte espiritual. Sabemos que el ego también es un espíritu, por eso dice, en el Nuevo Testamento dice que la palabra de Dios, quien es el Mashiach, más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir, voy al punto directamente, entra hasta partir, hasta separar el espíritu del alma, dice. ¿Cómo el espíritu del alma? ¿De qué espíritu está hablando? Es que el ego es un espíritu, hermanos. ¿Sí? No es el espíritu que está en el alma, sino el ego es un espíritu. Por lo tanto, hermanos, Pablo va a decir, porque el circuncidar la carne o el no circuncidar la carne no es nada, sino lo importante es guardar los mandamientos. Porque si una persona está circuncidada y no guarda los mandamientos, dice su circuncisión en la carne, se transforma en incircuncisión. Conozco judíos que comen cerdo, no guardan Shabbat, no guardan Kashrut, nada de nada, hermano. Y son judíos. ¿Se entiende? Entonces, un judío una vez me dijo, me estoy separando. Un judío ortodoxo, que enseña Torah. Me estoy separando. ¿Pero qué pasó? No, me echó mi mujer. ¿Cómo que te echó? Ortodoxa la mujer. Ah, se puso como loca. ¿Qué? No entiendo. Cuando se enteró que yo había embarazado a otra chica, yo lo miré y dije, ¿estás hablando de la verdad? Sí, claro. Estoy hablando de una persona que enseña Torah a los nuevos, en sinagoga ortodoxa. ¿Entienden, hermanos? Entonces, por eso Pablo dice, porque la circuncisión no es nada, sino el tema es guardar los mandamientos. La circuncisión verdadera es la circuncisión que la persona se hace a sí misma. Por eso dice, circuncídate tú. Tú tienes que perdonar, o sea, nosotros. Tú tienes que compartir. Tú tienes que morir cada día. Tú, por eso circuncídate tú. Cuando digo tú, hermano, estoy hablando de mí también. ¿Sí? Entonces, lo importante de la circuncisión es justamente la obediencia. ¿Sí? De nada vale la circuncisión en la carne si no hay obediencia. Muy bien. ¿Alguna preguntita hasta ahí, hermanos? Ahora vamos a pasar a la porción. Hola Rubén, buenas noches. Saludos a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver si es lo que yo entendí. Porque Sí. estoy equivocado, ¿no? Cuando Abraham tiene a Ismael, Sí. él es hijo de la semilla de Abraham. Sí. Pero de Abraham, no de Abraham. Exactamente. Entonces entendí bien, Rubén. Sí. Por eso, Abraham es padre de Ismael, pero Abraham es padre de Isaac. ¿Se entiende? Porque había hecho ya la transformación. Por eso es que le cambian el nombre. Claro, eso entendí porque basado en el principio de quién es hijo, Sí. acá, Ismael no era hijo de Abraham. Claro. Él era solo un resultado de la semilla de Abraham. Exacto, sí. De la carne de Abraham. Por Exacto. eso,
me diste pie, hermano, porque no dije lo que dije. Van a decir los comentarios que Ismael era ladrón. Sí, aparte era un cazador, tenía las actitudes de quien va a tener luego su yerno. ¿Saben qué va a ser yerno de Ismael? Esab. Esab va a ser yerno de Ismael, pues se va a casar con una hija de Ismael, ¿sí? Hombre fiero, cazador. Bueno, entonces, por eso es que el segundo grupo dice, ahí me equivoqué porque no di la información, dice, ¿acaso no es Ismael hijo de la semilla de la carne? Porque me faltó eso darles. El segundo grupo, ¿se acuerdan? El primero dijo justamente, ¿quién es hijo de alguien? El que sale de su semilla. El segundo grupo dice, no es así. ¿Por qué? Porque Ismael ¿acaso no es hijo de Abraham en la carne? ¿Y qué tiene que ver la bondad con el ladrón? No tiene nada que ver. Uno sale a hablar de Dios y a dar pan y agua fresca en el desierto, y el otro sale a robar. Entonces el segundo grupo dictamina lo que Yeshua había dicho 400 años antes. No se es hijo de la será, es decir, de la semilla, del semen, sino se es hijo por las obras. Por esta causa, cuando 9 de los hijos de Jacob lo tiran, lo desnudan, totalmente desnudito, lo desnudan a Yosef, al más chico, y lo tiran en el pozo, ¿sí? Hay un comentario de los sabios que dice, en ese momento dejaron de ser hijos de Jacob para convertirse en hijos de su tío Esab, porque Esab quiso asesinar a Jacob y estos quieren asesinar a su hermano Yosef. ¿Sí? Entonces, Yeshua, vuelvo a las palabras de Yeshua pregunta, cuando alguien viene a la sinagoga, vamos a hacerlo bien moderno, ¿no? Viene en un BMW, viene con un traje Armani, con un Rolex de oro, con cadenas de oro, zapatos de piel de cocodrilo. ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde lo ponen? Les digo, hermanos, en una de las sinagogas, justamente había un revuelo bárbaro porque pasó eso dentro de los judíos. Y vino un judío que venía de renombre acá en Buenos Aires, pero millonario, y uno de sus negocios no es muy lícito, que digamos, ¿sí? No es muy moralmente lícito. Y entonces, en la sinagoga lo pusieron adelante de todo y lo pusieron a cargar la Torá. ¿Entienden, hermanos? Y los otros judíos lo vieron muy mal este tema. Pero imagínense que lo que dijo Yeshua hace 2000 años sigue pasando al día de hoy. ¿Entienden? Y quiero que entiendan, hermanos, que las personas somos personas, seamos judíos, no seamos judíos, seamos gentiles. La persona es persona, ya es así. ¿Sí? Por eso es que tenemos todos que nacer de nuevo. El judío también tiene que nacer de nuevo. Entonces, Yeshua dice, entra el rico. ¿Y dónde lo pones? En el primer lugar. Primer banco, ahí. Lugar de honor. Ahí al lado de la silla de Eliahu. ¿Sí? Y cuando entra un pobre harapiento, descalzo, todo sucio, no tiene perfume rico, no tiene nada lindo, ¿dónde lo pones? En el fondo ya. El fondo de todo, al lado de la puerta. ¿Sí? O sea que ustedes hacen acepción de personas. Si ustedes quieren ser hijos de Dios, tienen que ser como Dios, el cual no hace acepción de personas. Por lo tanto, si yo hago acepción de personas, yo no soy hijo de Dios. Si yo no hago acepción de personas,
soy hijo de Dios. Así yo y ustedes, ¿entienden? Si nosotros imitamos a Dios y justamente este Vayerá, es algo, si hay algo principal en este texto, en esta parashá, es la imitación que hay que hacer de Hashem. ¿Sí? Ya lo van a ver ahora, ni bien comienza, hay que imitarlo a él. Entonces, si queremos ser hijos de Dios, dice Yeshua, tenemos que comportarnos como Dios se comporta. No hay otra forma, no hay otra manera. O sea, no nos podemos seguir mintiendo. Hay tanto desastre en todo esto, hermanos. Tanto. Dobles vidas, triples vidas. Está lleno, hermanos. Lleno. Y se lo dice a alguien que vivió una doble vida. ¿Se entiende? Así que sé de lo que hablo. Hermanos, vamos ahora sí. No sé si hay alguien más, porque le di el lugar a Rubén Antonio nomás. Si hay alguien más que tenga alguna consulta sobre esto, lo vemos. Si no, ya seguimos, nos involucramos en esta preciosa porción. ¿Seguimos, hermanos? Amén, hermano, seguimos. Amén. En esta parashá, entonces, hermanos, continúa la historia de Abraham desde que lo visitaron los ángeles en el tercer día de su Brit Milá hasta que nació Rivka. Esta parashá va a tener todos esos temas, la futura esposa de su hijo Isaac. Estos sucesos sucedieron entre los años 2227 desde la creación hasta el año 2264, o sea, son como 30 y pico de años, casi 40 años. Los temas tratados en esta porción es la visita de 3 enviados, ¿sí? Para que se entiendan, porque al día de hoy no se sabe si eran ángeles, ¿sí? El Rambam dice que todo pasó en la cabeza de Abraham, por ejemplo, pero el Rambam con N dice de una manera sucedieron los hechos tal cual que yo estoy con el Rambam. ¿Sí? Creo exactamente lo mismo, fueron literales. Lo visitan a Abraham el tercer día, ¿sí? Con 99 años, y el esmero que tuvo Abraham en atenderlos, aún creyendo que eran simples transeúntes. Segundo tema, la notificación de parte de estos seres, de estos ángeles, de estos enviados. Recuerden, hermanos, que la palabra ángel es enviado, ¿sí? Acerca del futuro e insólito embarazo de Sara para dar a luz a Isaac, a pesar de tener 90 años, y narra la incredulidad de Sara manifestada en el hecho de que se rió, también Abraham se rió, ¿no? Y la queja, por ahí fueron risas distintas, y la queja de Dios al respecto. Me dan un minuto, no traje agua, hermanos, un minuto. Disculpen, hermanos, la interrupción, ya tomé agua. Muy bien, sigo. La impresionante historia de Sodoma y Gomorra
Abraham Avino al tratar de salvarlos a ellos, la inminente catástrofe histórica con la destrucción de Sodoma, y la extraña sobrevivencia de Lot y sus dos hijas por ser sobrino de Abraham. Cuarto tema, la manera extraña del nacimiento de dos pueblos, de Amón y Moab, el cual deriva del futuro, va a derivar en el futuro del Mashiach ben David, por medio de Ruth la Moabita. Quinto tema, el secuestro de Sara por medio del rey filisteo Abimelech, el diálogo que tuvo con Dios, el sueño por este hecho, y el reclamo a Abraham Avino de parte de Abimelech, el impresionante suceso del nacimiento de Isaac a los 100 años de Abraham y 90 de Sara, y la fiesta que realizó Abraham, la expulsión de Ismael, hijo de Agar, concubina de Abraham, por el mal ejemplo que daba Isaac. Esta parte se lee también el primer día de Rosh Hashanah. Octavo, el primer pacto de paz entre Abraham y Abimelech, el filisteo, principalmente por el conflicto de los pozos de agua. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto con el tema del agua? Agua igual sabiduría, agua igual Torah. ¿Sí? Y el filisteo, ¿qué va a querer hacer? Tapar qué cosa. Y esto, analógicamente lo podríamos decir, el filisteo es mi ego, que todo el tiempo quiere tapar el pozo de agua. Mira la televisión, hace esto, hace lo otro, trabaja, vení, anda, subí, baja. ¿Sí? Sí, no, pero quiero leer la palabra. No, olvídate. ¿Sí? Es un tapador de pozos, justamente, porque tiene que ver con lo tapaban con tierra. ¿Sí? Y ¿recuerdan la serpiente de que se alimenta, hermanos? Y del polvo comerás. ¿Sí? Sigo. Noveno, la última y famosa prueba de Abraham Avino llamado la quedad de Isaac, que tenemos ahora. Cuando tenía 37 años, siempre pensaron que tenía 12 años, el nene no tenía 37 años, y el padre tenía 137. Esta famosa historia la mencionamos todos los días en el rezo de Shacharit, y además en la base de los rezos de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Esta parte se lee en el Sefer el segundo día de Rosh Hashanah. Por último, cuenta la Torah el nacimiento de Rivka, futura esposa de Isaac, hija de Betuel, sobrino de Abraham. Y comenzamos. Y se presentó a él, otra vez, Vayera Adonai. ¿Recuerdan, hermanos, la diferencia que había entre Adonai y Elohim? Elohim tenía que ver con toda la materia, con el cuerpo. En cambio, Hashem, sí, Yud-Hei Bab-Hei, está suplantado por Adonai, tiene que ver con la parte espiritual, con el alma. ¿Sí? Esa es una de las diferencias. Si bien Elohim tiene que ver con la parte de juicio, y tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Con la columna izquierda, el título de Yud-Hei Bab-Hei tiene que ver con la bondad eterna llamada Rab Gesed, así como si fuera rabino. Rab Gesed es la bondad que no depende de cómo te comportaste vos acá abajo. Es una bondad que excede eso, viene desde arriba. ¿Sí? Por eso dice, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Eso se llama Rab Gesed. ¿Sí? No depende de la persona ni de sus acciones, solamente de lo que hay en él. ¿Sí? Entonces dice, y se presentó Yud-Hei Bab-Hei, bendito sea su nombre, en las llanuras de Mantuve. Y él estaba sentado a la puerta de la carpa conforme al calor del día. Vamos a leer algunos comentarios rápidamente. Y nos va a decir lo siguiente, que en el tercer día, básicamente, en el tercer día de la circuncisión,
día de la circuncisión es el día de más dolor. Entonces dice, ¿por qué van a venir justamente tres seres, ¿sí? Y de aquí va a salir una enseñanza que es fundamental, una mitzvah, un mandamiento que es fundamental, hermanos. Que nosotros los cristianos, aunque lo cumplimos, no sabemos su procedencia. No sé si me entienden. En el cristianismo, no sé quién de ustedes, pero estaba hablando cristianismo ampliamente, para hablar ampliamente, es una costumbre visitar a los enfermos. ¿De dónde sale esto? De aquí sale justamente de que se presentó Hashem en la llanura de Mamre para visitar a quién, para visitar a Abraham. ¿Cuándo? ¿Por qué lo visita? Porque estaba enfermo, ¿sí? De aquí viene una mitzvah que se llama, para los que notan, Bikur Jolim. Bikur Jolim, que significa visitar al enfermo, ya que es un deber de todo ser imitar la conducta de Hashem. Al presentarse la divinidad de Hashem, que es fuente de vida, consecuentemente llega la curación del enfermo. Esto lo dice el rabino Bejaye. ¿Sí? Quizá esa es la razón por la cual se hace una fiesta del Brit Milá, del bebé, para atraer la presencia divina por medio de alegría, ¿sí? Porque en una fiesta hay alegría justamente, y naturalmente llega la curación del bebé. Muy bien. Mamre es uno de los 3 discípulos de Abraham, donde se presentó en la llanura de Mamre, ¿sí? Eran 3 discípulos que Abraham tenía. Mientras Abner y Escol, los otros 2 amigos de Abraham, le aconsejaron que no se circuncidara debido a su avanzada edad, Mamre le aconsejó que sí lo hiciera, que hiciera el Brit Milá, ¿sí? Y que no solo lo hiciera él, sino que lo circuncidara a él y a toda su familia. Por esta razón se cree que Hashem se va a presentar en el territorio de Mamre. Esto comentario de Rashi. Quiero abrir un paréntesis y ver este siguiente tema, ya que nos vamos a encontrar con una contradicción, que es la siguiente. Dice, y se presentó. ¿Quién se presentó? Yud Hei Bab Hei, dice. Así está escrito acá, ¿sí? Hashem se presenta. ¿Cómo se presenta? ¿Sí? Entonces, acá es donde tenemos que ver lo primero, que ya lo vimos antes, cuando hicimos las 3 clases anterior a comenzar la Torah, de poder entender que Hashem, lo dice justamente Mashiach, Dios es espíritu. ¿Sí? Pablo dice que habita en una luz inaccesible donde ningún ojo le ha visto ni le verá. Como dice justamente Ariel Cohen Aloro, si se ve, no es Hashem. Y acá lo está viendo, ¿eh? Bueno, ahora se van a dar cuenta que lo está viendo. Si se ve, es una manifestación de Hashem, es distinta. No sé si me entienden, hermanos. Nosotros somos manifestación de Hashem, pero no somos Hashem. Pero sí su manifestación. Su vida está en nosotros. ¿Se entiende, hermanos? Hay algo que se llama la agencia divina o el representante o el Shaliach, que ya lo vimos, que tiene que ver, y vamos a ver quién es el que se presentó. ¿Sí? Entonces,
Dice, y estaba sentado a la puerta de la carpa conforme al calor del día. Estaba calentándose, dice justamente. Otros comentarios del Midrash dice, hizo ese día tanto, pero tanto calor, que Dios hizo que hubiese ese calor para que no hubiese transeúntes, ya que, qué increíble, Abraham estaba desesperado en la puerta de la carpa diciendo, ¿cómo es posible que no pase nadie para poder favorecerlo? Aquí se manifiesta la verdadera categoría de Gesed, de bondad, diciendo, yo necesito ayudar. Y alzó sus ojos y vio, y aquí 3, ¿sí?, Anashim, hombres importantes, parados sobre él, dice, mirándolo a él. Estos 3 ángeles, leo comentario, estos 3 ángeles eran Rafael, Mijael y Gabriel. ¿Sí? Rafael venía a curarlo, a Abraham, Mijael venía a darle la noticia del embarazo de Sara y también para salvar a Lot, y Gabriel para destruir a Sodom. Comentario de Rashi. Y observó y corrió al encuentro de ellos desde la puerta de la carpa, y escuchen, acá viene el punto, y se prosternó en reverencia hasta la tierra, o sea que puso su frente en la tierra, y dijo, Adonai. ¿Cómo? Así está escrito, ¿eh? Y dijo, Adonai. Entonces, hay discusión aquí, ya que Adonai se refiere a ellos, como diciendo mi Señor, aunque eran 3 visitantes, hablaba con el mayor de ellos, es decir, con el que iba en el medio. ¿Sí? Entonces, dice, ahora, si encuentro gracia en tus ojos, fíjense que son 3 y está hablando en forma singular. Ahora, si encuentro gracia en tus ojos, no te retirarás de sobre tu servidor, ¿sí?, sino que tomarás un poco de agua y se lavarán vuestros pies, y han de reposar debajo del árbol, tomaré pan alimenticio, y han de apoyar vuestro corazón, y después pasarán ustedes por lo de vuestro servidor, y dijeron, así harás como lo hablaste, pan y agua. Dice que justamente lo que menos, o sea, le va a dar pan y agua, pero lo que va a hacer él, ¿sí?, va a correr. Dice, y se apresuró Abraham de la carpa, a donde estaba Sara, a la carpa donde estaba Sara, y le dijo, apúrate, 3 medidas de cera de harina refinada, amasa y haz galletas. Y corrió hacia el vacuno, Abraham, y tomó el hijo de un vacuno, es decir, un ternero, tierno y bueno, y se lo dio al joven, es decir, dice acá a Ismael, y se apresuró a prepararlo él, es decir, para cocinarlo, y tomó Abraham mantequilla, leche y al hijo del vacuno que había preparado, y puso delante de ellos él, y Abraham estaba parado sobre ellos, atendiéndolos debajo del árbol, y comieron. Y dijeron los huéspedes a él, ¿dónde está Sara tu esposa? Fíjense que ya no le dicen Sara, ¿y dónde está Sara tu esposa? He aquí está en la carpa. ¿Por qué está en la carpa? Porque es recatada. De aquí, hermanos, hubo una discusión cuando Dios había prohibido por 10 generaciones que no podía entrar un moabita, por causa de que cuando Israel iba camino no le salieron a recibir con pan y agua, siendo que justamente Abraham va a ser el agente por el cual va a interceder delante de Dios para que Lot
¿sí?, con sus hijas se salven. Entonces resulta, dice, que no salieron cuando va a pasar Israel. Si no salen las mujeres y los hombres no le dieron, entonces Dios prohibió que no podía entrar un moabita a la casa de Israel. Y en tiempos de David va a zanjar este problema justamente Samuel, que era juez también, era sacerdote del Dios Altísimo, porque Samuel va a traer justamente este tema. Dice, ¿por qué Dios habló del hombre, pero no habló de la mujer? Porque Ruth era mujer, ¿sí? Entonces Ruth había ingresado al pueblo, pero no querían convalidar, darlo como efectivo, porque decían, no, es moabita, sí, pero, escúchame, estaba hablando de los varones. ¿Acaso, dice Samuel, cuando Abraham fue visitado por los ángeles, Sara salió a recibirlos? No salió a recibirlos. ¿Por qué? Porque era recatada. Y si eso fue algo loable, resulta de que las mujeres acá no salieron porque son recatadas, y eso va a ser algo malo. O ambas cosas son malas o ambas cosas son buenas. Ahí dictamina que David era judío, ¿sí? Porque pudo entrar por la conversión justamente de Ruth, la moabita, y lo aceptan, pero es únicamente con Samuel que lo aceptan. Entonces, sigo leyendo. Y dice, he aquí, dice que está en la carpa porque es rescatada, y dijo, regresaré a ti como el momento es decir, a esta fecha, y he aquí quedaré para Sara, tu esposa, no es para Abraham, para Sara, tu esposa. Por eso es que justamente Isaac sale con las características de Sara en cuanto a la Geburá, ¿sí? Porque está en la columna izquierda. He aquí que un hijo le daré a Sara, tu esposa, y Sara estaba escuchando desde la puerta de la carpa, y él, el que estaba hablando, Sara era muy recatada, pero estaba bien pendiente de lo que estaban hablando. Y dice, y ella estaba detrás de él, digamos, pero dentro de la carpa. Y Abraham y Sara eran ancianos, venían en los días en que Sara no tenía ya regla, ya tenía 90 años, ¿sí? Como las mujeres jóvenes. Y se rió Sara en su interior. O sea, nadie la escuchó, hermanos. Como diciendo, después de ser vieja podrá haber para mí menstruación. Y además, mi Señor es anciano. Y dijo Adonai a Abraham, ¿por qué es esto que se rió Sara diciendo, ¿acaso es cierto que podré hacer nacer yo, que soy vieja? ¿Acaso hay algo imposible, hay alguna dificultad? Dicen, para Adonai. Fíjense que no dice el ángel, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Por qué? Porque está actuando él como un agente representante, como un Shalías. ¿Hay algo imposible para Hashem? Debió haber dicho, si era Hashem, debió haber dicho, ¿hay algo imposible para mí? ¿Se entiende, hermanos? Dice, para la fecha designada regresaré a ti como en este momento vivo, y tendrá Sara un hijo. Y se negó Sara diciendo, porque él viene y le dice, escúchame, ¿te reíste? No me reí porque temió y dijo, no es cierto, dijo Abraham, sino que sí te reíste. Y se levantaron de allí los hombres y contemplaron, sí, hermano Rubén Antonio.
Ahí acabo de ver algo interesante, Rubén, que seguramente lo has visto. Si bien era un enviado, no era cualquier enviado. No, ahora vamos a ir, ahora vamos a entender justo esa, ahora vamos a esa parte. ¿Sí? Vamos a esa parte ya mismo. Según los sabios de Israel, hay un solo ser creado que tiene la siguiente capacidad representativa, la cual tiene ayer. ¿Sí? Este ser creado, llamado Metatron, es el único que puede, escuchen bien hermanos, que puede discernir la intención del corazón y conocer los pensamientos de la persona. No hay otro ser, dicen ellos, y lo creo. Por lo tanto, vamos a ver quiénes eran estos tres ángeles, ¿sí? Tres enviados, y por qué él se postra ante uno de ellos, cabeza en tierra, y le llama Adonai. ¿Se entiende? Vamos al Nuevo Testamento, no tengo los textos acá, pero ustedes los recuerdo. En estos textos, Yeshua le dice a un grupo que dice: nosotros somos hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. Entonces ya en la mente cristiana, un diablo con una diabla, y lo tuvieron a esto. Los fariseos eran hijos del diablo. Es que en realidad, hermanos queridos, todo aquel que hace las obras del ego es hijo del ego. Y todas las obras, tenés obras de envidia, bueno, manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Adulterio, fornicación, lascivia, robo, extensa la lista. Quien comete eso, ¿sí? Si cometemos eso, somos hijos justamente de la serpiente, del diablo. ¿Por qué se cree que se llamaba generación de víboras? Para que lo entendamos, generación de egoístas, de ególatras. Quienes vieron la serie van a ver que, como tienen los curas, se ponían unos sombrerotes para arriba, parece, porque querían ser más altos de lo que eran, más importantes de lo que, ¿sí? Por eso se vestían como se vestían. Así somos todos, hermanos. ¿No vieron a nadie vestirse de traje blanco y resplandeciente para salir? Ese es el ser humano. Ese es el ser humano caído. Esa es justamente la vieja naturaleza que tenemos. Entonces, vamos a ver, los sabios, vuelvo a los sabios, dicen que no hay ningún ser creado, salvo uno solo, que conoce los pensamientos de la persona y las intenciones del corazón de la persona. Imagínense quién es. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Yeshua entra con todos sus discípulos, imagínense, caen a comer los muchachos, y son un montón, a la casa de Simón, que después va a ser leproso, ¿no? Fariseo. Y entra una mujer, ¿recuerdan, hermanos? Entonces, a partir de ahora, quiero que hagan partimiento de pantalla en sus cabezas y pongan de un lado a este ángel de esta historia y que pongan del otro lado a Yeshua. ¿Entienden, hermanos? En un lado de la historia
historia, Sara se ríe pero para adentro, nadie la escuchó reírse. Fue algo interno. No se escuchó, no salió ni nada. No salió nada. Y lo que dijo, lo dijo adentro de ella. ¿Sí? Y el enviado dice, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué dijo esto? Que no lo mandó al frente. Uno dice, mi marido es viejo, no lo dijo, ¿vieron? De ahí se aprende de que ni Dios se mete, ahora vamos en un matrimonio. Vamos a esto. Entonces, todo lo que pasó dentro de Sara, en el pensamiento y la intención de su corazón, este ser lo supo. Los mismos judíos dicen que no hay ángel alguno que tenga esa capacidad, salvo uno solo, el más elevado de todos. ¿Sí? Desde ya es lo que nosotros conocemos como el Mashiach, ¿sí? No hay otro. Vamos a ver Yeshua en carne. Entra, se pone en la mesa, entra una mujer, le saca las sandalias, comienza a llorar, comienza a limpiarle los pies, están todos llenos de polvo, ¿sí? Con sus lágrimas lo enjuga con sus cabellos y no para de besarle los pies. Timón, sin decir palabra alguna, dice, si fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo toca o qué es pecadora. Y Yeshua está mirando a la mujer, miren la escena, imagínensela, Yeshua está mirando a la mujer lo que le está haciendo en los pies, como lo está besando, y mirándola a ella dice, Simón, y el otro contesta, sí, maestro. El rey de la hipocresía. ¿Sí? ¿Viste esta mujer? A ver. Cuando yo entré a tu casa, no me recibiste con beso. No deja de besarme los pies. No me diste agua para lavar mis pies. Lo está lavando con sus lágrimas. Lo está enjugando con su cabello. Ahora si lo mira él, le dice, por tanto a ti te digo, y esto es una ley, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero aquel que se le perdona poco, poco ama. Vuelvo a la palabra de los sabios. Solamente hay un ser creado que puede conocer los pensamientos de la persona y las intenciones de su corazón. Es el mismo que estuvo con Sara, con Abraham. Por eso cuando le dicen nosotros somos hijos de Abraham, él va a decir, ¿eres hijo de Abraham? Eso es por culpa del diablo. Abraham vio el día de mi manifestación, Bayera, y se alegró. No tiene ni 50 años y ya ha visto a Abraham. De cierto os digo, antes de Abraham yo soy. El que está encarnado ahora es el mismo que tuvo allá, hermano. No hay otro. No hay otro. Nunca lo hubo. Nunca hubo otro. Y no tenemos registro de que lo habrá. ¿Sí, hermanos? Ahí estaba este ser tan especial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Seguimos. No, perdón.
muy claro, hermano. Bien. Está bastante, muy interesante y muy clarito lo que está explicando. Lo que tenemos que entender, hermanos, ¿se acuerdan que Lot, habíamos dicho, Lot significa venda? El pueblo judío hasta el día de hoy, la gran mayoría del pueblo judío hasta el día de hoy, tiene puesto una venda, tiene un Lot. Y como hablé con un hermano hace poco, esa venda, dice Pablo, está puesta por causa nuestra. ¿Sí? Por eso en Romanos 11 dice, no se jacten. Ustedes no se jacten. Porque ellos tienen esa venda puesta por causa nuestra, hermanos. Porque si ellos hubiesen aceptado, ¿por qué se cree que les hablaba en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Le dicen los discípulos. Para que escuchando no entiendan. Para que viendo no puedan entender nada. No sea cosa que se arrepientan y sean perdonados sus pecados. Pero como no vino, no, para el judío no puede. Si el judío aceptaba, 2 veces lo quisieron hacer rey, hermano, y huyó. Si el judío lo aceptaba, el judío hasta el día de hoy, quiero que entiendan esto, hermanos, el judío hasta el día de hoy está pagando también nuestra desobediencia, hermanos. Por eso Pablo dice, ojo con jactarse ustedes, Ustedes, ¿qué se cree? Porque dice, desgajó la rama original para injertarme a mí, a nosotros. Poderoso para volver a injertar la rama que sacó, ojo, Así que no se jacten. Antes de la caída viene la altivez. Y muchas personas tienen una actitud hacia el pueblo judío. Sí, no, ellos no tienen el Espíritu Santo. Ellos no entienden esto, no entienden una... Cada vez, hace, no sé, 10 años, 11 años, 12 años que estoy estudiando la Torá y cada vez leo comentarios y digo, qué sabiduría que les diste. Qué milagro tan grande que les pusiste una venda y no pueden ver a Yeshua, no lo pueden ver, bendito sea el Señor. No lo pueden ver porque tienen que completarse el número de los de este otro lado. ¿Entienden, hermanos? Ustedes van a ver cosas así, decir, pero Yeshua es el Mashiach, y Yeshua es el Mashiach, pero claro, es él, pero ellos no lo pueden ver. Ellos, al sacarlo a Yeshua, les queda inconclusa la Torá. No cabe nada. No sé, es como que los elementos no pueden ir a su lugar. Es increíble. Increíble, hermanos. Tenemos un privilegio tan grande, hermanos. Por eso dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Somos bebés de pecho, hermano. Y nos fueron revelados los secretos. Por eso, ¿cómo escaparemos si despreciamos, tenemos por inmunda la sangre del Mashiach y afrentamos al Espíritu de gracia? A mayor revelación, mayor compromiso. ¿Entienden, hermanos? Esto nos ha sido dado todo, hermanos. Ay de nosotros. ¿Entienden? Ay de nosotros. Yo quiero que podamos tomar conciencia de estas cosas. ¿Qué hora es? Señor. Vamos a ir saltando rápidamente a la historia que ustedes ya la conocen. Sabemos que Lot es el hermano de Sara, sobrino de Abraham.
armando su carpa, porque ese es el tema. Nosotros cuando caemos no caemos de la noche a la mañana, nos vamos deslizando, ¿sí? Por eso él fue acercando su tienda cada vez más a la ciudad de Sodoma. La región eran 5 ciudades, y lo vamos a ver porque desde Noah, cada ciudad tenía que tener en sus puertas 10 jueces. Entonces, cuando los ángeles se dirigen para hacer lo que tenían que hacer, en Sodoma, Gomorra y todas las otras ciudades, otras 3 ciudades, dice, mas Hashem permaneció delante de Abraham. Y ahí comienza la intercesión del justo, diciendo, y si no hay, dice, si hay 50 justos, porque cada ciudad tenía que tener 10, si hay 50 justos, ¿qué va a pasar? ¿Perdonarás? Y este es uno de los mayores, hermanos, problemas que tiene, entre otros, Jonathan Gallet de Breslev, ¿no? Cuando por ahí alguno ha escuchado, en el libro de Ezequiel dice, no morirá el padre por el pecado del hijo, ni el hijo por el pecado del padre, cada uno morirá por su propio pecado. ¿Recuerdan? Entonces ellos, Jonathan dice, es imposible que Jesús, que Yeshua, muera por los pecados de los otros, porque está escrito, cada uno morirá por su propio pecado. Pero acá, hermanos, hay un concepto que es glorioso, y déjenme entrar un ratito a esto, y es el siguiente. Es verdad lo que dice Jonathan Gallet de un lado de la moneda, pero hay un lado de la moneda que lo tenemos Abraham, muy anterior a Ezequiel, muy anterior, 1000 años por lo menos antes de ese, donde hay un concepto que ya lo tiene Abraham, el padre de la emuná, el padre de la fe. Si hay 50 justos, ¿vas a destruir? ¿Qué tiene que ver? Cada uno morirá por sus pecados, ¿no decía eso? ¿Y qué contesta ayer? Si hay 50 justos, no lo voy a destruir. Opa, ¿qué pasa? Y acá viene el tema, porque del otro lado de la moneda, hermanos, está este concepto de la salvación que dice, en la muerte aún, o el sadik, del justo, ¿sí?, va a redimir a su generación. No lo va a encontrar escrito ustedes. Por esto es un concepto de la emuná que cree Abraham. Y esta parte de la emuná que cree Abraham es el único sostén para que Jesús, para que Yeshua pueda morir por los pecados que él no cometió. ¿Se entiende, hermanos? Y es para mí un punto importantísimo para poder entenderlo. Abraham dice, si hay 50 justos, ¿destruirás a estas 5 ciudades? No, no las destruiré. Y dice el Midrash, y Abraham piensa, y si falta, en vez de haber 10 en cada lugar, vinieron 9, y si hay 45, no destruiré. Si hay 40, no destruiré. Si hay 30, no destruiré. Si hay 10, no destruiré. ¿Listo? Y se fue ayer, ¿sí? El ángel de Adonai se fue, y Abraham volvió. Después de haber caminado junto con el ángel, como creo que 1 legua y media o 2 leguas, de ahí viene también un mandamiento, que me estoy recordando ahora, que se llama Levi, que tiene que ver, cuando alguien viene a tu casa, el mandamiento es que vos lo tenés que acompañar, suponete que vino en auto, hasta el auto. Vino en colectivo, lo tenés que acompañar hasta el colectivo. ¿Se entiende, hermano? ¿De dónde sale ese mandamiento? Justamente de Abraham. Y fíjense lo siguiente. Como Dios visitó a Abraham estando enfermo, sale un mandamiento, la mitzvah
visitar a los enfermos. Es un mandamiento. Por eso Yeshua dice, cuando los va a separar, uno a la derecha y otro a la izquierda, va a decir, porque estuve enfermo y no me viniste a ver. ¿De dónde está el mandamiento ese escrito? ¿Dónde está? No está en los 613 escritos. Está en lo oral, hermano. ¿Me entienden? Está del otro lado. Y mire usted, ¿qué tiene que ver con Abraham? ¿Tuve sed? Tiene que ver con Abraham. ¿Tuve hambre? Tiene que ver con Abraham. Miren ustedes. Entonces, este concepto es muy importante que lo entiendan. En tiempos de el rey David, dice un texto muy increíble, está justamente en el libro de Samuel y en el libro de Crónicas, y dice que el rey David, ¿sí?, quiso hacer un censo en Israel para saber cuánto ejército tenía. Entonces, en uno de los libros dice, dice Satanás a hacer un censo al rey David. Y en el otro lado dice, y Hashem hizo que, ¿sí?, y Hashem provocó que el rey David hiciera un censo. Entonces ustedes van a ver, o es Hasatán o es Hashem. No sé si me entienden, ¿no? En nuestra mentalidad, ¿no? Es uno o es el otro. Bueno, pero no pasa eso en el hebreo. Porque Dios dice, yo seré vuestro Hasatán, yo seré vuestro adversario. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tienen que incitarlo a que David haga un censo trayendo un pecado? Porque David, el justo, es como un paraguas. ¿Entienden, hermanos? Como un paraguas de protección. Dice, también se le llama el justo el árbol. Sí. Cuando Moisés manda a los espías, le dicen, fíjense si en la tierra hay árbol. La tierra de Kenán está lleno de árboles. ¿Cómo si hay árbol? ¿Qué significa árbol? Bueno. Árbol se le llama el justo. Y debajo del árbol, que es el justo, se vienen a cobijar todos los animales. O sea que no son destruidos gracias a quién? Al justo. Y en este caso, el rey David, que es justo, ¿sí? Porque el texto comienza diciendo, y pecó Israel contra Hashem. Y Dios hizo que, ¿sí?, o incitó a Satán a David, y el otro texto dice, y Dios hizo que David contase al pueblo. ¿Por qué pasó esto? Recuerden, porque va a haber este conteo y va a salir un ángel que va a matar a 70.000, que eran los que habían pecado contra Dios. Ahora esos 70.000, si no morían anticipadamente, o sea, es sencillo de saber por qué tienen que morir antes. Hay 3 pecados que tienen que morir antes: o asesinato, o idolatría, ¿sí?, o pecados sexuales. Son 3 pecados que se le quita, son pecados de muerte, que se le quita el tiempo de vida a la persona. Había 70.000 que lo habían cometido en Israel. ¿Qué pasa? Si no, al estar David, Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el justo está protegiendo, es el paraguas protector para su generación. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Que David peque. ¿Para qué? Para que se abra una brecha, y por esa brecha puede entrar el ángel, ¿sí?, y traer juicio sobre estas 70.000 personas, porque si no, pasan esas 70.000 personas a tener un pecado. ¿Se entiende, hermanos? Para el Orán Abba, en cambio,
justamente al morir antes, ese pecado ya no se cuenta en el Olam. ¿Me entienden, hermanos? Entonces es importante conocer estos conceptos que, por un lado, cada uno ha de morir por su pecado, pero por el otro lado, el justo, ¿sí?, trae redención, redime a su generación. Por eso, desde ese otro punto, es que Yeshua puede morir por la humanidad entera, redimiendo la siguiente. Cosa que hizo. ¿Se entiende, hermanos? Bien. Sigamos. Ya saben la historia de Lot, ya saben que llegan los ángeles, que quieren estar en la plaza, y antes Dios le había dicho a Abraham, porque el clamor de la ciudad ha subido hasta el cielo. ¿Qué clamor? Y ahí pasó lo siguiente. Esta gente era sumamente rica y era sumamente avara. No daban. ¿No era eso? No daban, eran agarradísimos. ¿Sí? Y había una ley que si caía un forastero era prohibido darle pan, prohibido darle algo para su manutención. O sea, ¿eran misericordiosos? De ninguna manera. Y dice que cayó uno, ¿sí?, un forastero, y quedó allí al lado del pozo, y lo empezaron a ver, y dice, este se va rápido. Pasaron los días y el tipo seguía estando. Y dice, ¿dónde tiene para comer este hombre? Entonces pusieron guardias. Cuando vieron a una niña de 12 años ir hasta el pozo y bajar el cántaro y sacar un pan de adentro del cántaro y dárselo al forastero que estaba ahí. En ese momento, esta era la tercera hija justamente de Lot. En ese momento la agarran, la desnudan, la llenan de miel, la atan en la muralla de la ciudad, y dice que ahí empezaron a picarla y ese gemido, ese clamor subió delante de Dios y vio la maldad. No era porque eran solamente homosexuales, había mucho homosexualismo. ¿Me entienden, hermanos? Había maldad allí. Entonces, cuando llegan los ángeles, ya saben la historia, los ángeles van a pernoctar ahí, allí en la puerta está Lot, y Lot, miren ustedes, porque esto es muy bueno de Lot, ya te mataron una hija, ¿qué haríamos cualquiera de nosotros? Cayeron dos, ¿lo traemos a la casa sabiendo lo que había pasado con la hija? ¿Quién se la juega? Conociendo la maldad de ahí. Porque dice, el justo Lot afligía su alma, dice, no dice así. Entonces, ¿qué hizo Lot? Se lo llevó. Los enviados dicen que vienen a destruir. Y hay que salir corriendo. Y recuerden que si había algo, hermanos, por lo cual Lot está ahí, está por las posesiones, por la riqueza y por los negocios que se hacían. Cuando salen huyendo, los yernos no quieren venir, salen huyendo las chicas junto con el papá y la mamá, y cuando comienza a caer fuego del cielo, porque no podía caer hasta que no estuvieran a una distancia, la mujer mira hacia atrás, ¿sí?,
esto es para nosotros, la mujer representa nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo le gustan las posesiones, extremadamente. ¿Sí? Trabajamos mucho para tener posesiones. Hay una satisfacción en la carne cuando se tiene cosas. Y entonces dicen que mirando hacia atrás quedó convertido en estatua de sal. Increíblemente la sal preserva, o sea, el azúcar contamina, ¿no? Al alimento, pero la sal lo preserva. Y siguen corriendo y van pasando las ciudades y ya no da más Lot y le dice, por favor, dejámonos entrar en esa pequeña ciudad llamada, increíble, Zoar. Zoar se llama la ciudad. Podría haber tenido cualquier nombre, ¿no? Zoar, para que lo sepan, es la literatura, son como 24 tomos, hay otra versión que tiene como 27 tomos de los sabios sobre el libro del Resplandor, que habla de la espiritualidad, y le dice, dejadnos entrar a Zoar. Zoar es una de las 5 ciudades que va a ser destruida, y gracias a Lot, que lo dejan entrar, Zoar no es destruida. Ahí hay algo raro, hermano. Ahí hay un revés. Porque Zoar tiene que ver con la espiritualidad de la Torá. Y que fue preservada y salió mucho tiempo después a la luz. Bueno, allí caen, luego se van a una cueva. En una cueva, misteriosamente, hay una jarra de vino. Como se dan cuenta, todo en esta historia es asombroso. Ellas creen que esta tierra ha sido destruida por fuego esta vez. La primera vez por agua y la segunda vez toca por fuego. Dice, ha sido y hemos quedado solas y estamos con papá nada más. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No hay hombre para nosotros. La humanidad se termina en nosotros. ¿Qué hacemos? Entonces emborracha un día el padre y se llega una de las hijas y al otro día se llega la otra y ambas quedan embarazadas y van a salir 2 hijos con nombres muy increíbles. No me acuerdo, Fineri está ahí, Amón, no me acuerdo el significado de Amón, pero Moab significa hijo del padre, hijo de mi padre. O sea que este es hijo de mi padre, ¿sí? No hay ocultamiento ahí del hecho. Lo increíble de todo es que los sabios van a decir, ¿de quién desciende el Mashiach? ¿Por qué fue salvado Lot? Porque el Mashiach desciende de Lot. ¿Cómo? Sí, Mashiach desciende de Lot. Los sabios van a comentar lo siguiente, hermanos, que con un alma muy grande desciende acá, lo voy a hacer con el ejemplo del rey David. Dice que cuando Adán vio al alma de David, era tan grande el alma, dice, wow, este va a ser tremendamente grande. No, está destinado a que no va a poder nacer. ¿Cómo no va a nacer? No. Y entonces le dice, ¿por qué? Porque al nacer va a morir. No, pero yo quiero que viva. Yo le doy 70 años, estoy destinado a vivir 1000 años. Yo le doy 70 años para que viva. Por eso David va a morir a los 70 años. Y dice que cuando va a descender el alma de David, las fuerzas de oscuridad dicen, Señor,
¿Cómo lo mandás a Messi a la cancha? No sé si me entienden. Lo digo así para que lo entiendan. ¿Sí? ¿Cómo este partido lo mandás a Messi? No va a llenar de goles. O sea, ¿cómo lo mandás a David? A David lo mandás acá, pero este nos va a vencer a todos. Dice, no, quédense tranquilos. Van a ser de Moab. ¿De Moab? Moab es la perversión sexual. Ah, no, entonces sí mandalo. No hay problema. Nosotros vamos a atentar contra él, ya. O sea, sabemos cómo vencerlo, ¿no? Por eso dice que los pecados sexuales son las armas más grandes y poderosas que tiene el ego, justamente. Entonces, hermanos, el Mashiach va a descender de Lot. ¿Por qué? Porque Ruth es moabita. No solamente, entonces, dice, ¿por qué no vino el Mashiach de Esaú? Porque tenía una genealogía demasiado perfecta. Dice que el Mashiach tiene que venir de una genealogía donde haya muchas serpientes, o sea, haya mucho contrario. ¿Y qué mayor contrario tenemos donde hay ya hay un incesto entre una hija y un padre? ¿Entienden, hermanos? Después otro descendiente, otro en la descendencia, ¿saben quién es? Justamente Barak, el que contrata a Bilam. De él también desciende el rey David. ¿Entienden todo lo que tiene que haber en contra para poder nivelar la balanza y que haya justicia? Sí, en toda esta lucha espiritual que hay en la tierra. Así que tenemos hasta allí, hermanos,